tal? Muy buenas noches. Yo soy el doctor Javier Melchor Ruán, soy presidente de la Asociación Mexicana Hepatopancreato Biliar y es un gusto para mí estar el día de hoy en esta sesión mensual que corresponde al Instituto Nacional de Cancerología. Ya llevamos prácticamente un año de sesiones virtuales que han sido sumamente exitosas y que han podido llegar no solamente a nuestro país, sino han podido extenderse a diversos países hermanos de Latinoamérica, Estados Unidos, España incluso, y les quiero agradecer a todos por su asistencia y también su participación activa que ha sido muy importante para la difusión de la Asociación Mexicana. Para mí es un honor darles un par de mensajes. El primero es de parte de la Asociación Hepatopancreato Biliar Americana. Los espera a todos en su congreso anual del 2 al 5 de agosto de este año que se realizará de forma presencial. Y también para mí es un placer invitarlos a nuestro congreso anual que se va a llevar a cabo el 8, 9 y 10 de diciembre, como cada año ya desde hace 9 años. Así que, bueno, les vamos a presentar a nuestros ponentes. Nos acompaña como invitado especial el doctor Roberto Hernández Alejandro. Es conocido por todos en la Asociación Mexicana de Hepatopancreato Biliar. Él es jefe de la División de Trasplante de la Universidad de Rochester en Nueva York y pues prácticamente ha estado apoyándonos y compartiendo sus experiencias año con año en la asociación. Basta decir que Roberto ha sido un entusiasta y un innovador en el área de la cirugía hepática y en el trasplante hepático. Ha sido de los pioneros de las técnicas de ALPS y actualmente en oncotrasplante. Muchas gracias, Roberto, por estar el día de hoy con nosotros. Y de mi institución, del Instituto Nacional de Cancerología, también es un gusto para mí presentarles a la doctora Erika Ruiz, quien es coordinadora del Laboratorio de Medicina Translacional y también es médico adscrito al Departamento de Tumores de Tubo Digestivo y Hepatopancreato Biliar del Instituto Nacional de Cancerología. Es nuestra oncóloga médica. Y también me gustaría presentarles al doctor Juan Sebastián García Herrera, que también es cirujano oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología, al igual que yo, y él es médico adscrito también al Departamento de Tumores de Tubo Digestivo y Hepatopancreato Biliar. Él va a hacer la presentación del caso. Adelante, Sebastián, muchas gracias. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos. Voy a compartir mi pantalla, por favor, para iniciar con el caso clínico. Y bueno, el caso clínico es acerca del manejo de las metástasis hepáticas en cáncer colorectal. El caso clínico es una mujer de 52 años de edad. Ella inició su padecimiento en mayo del 2015 al presentar hematoquesia, dolor abdominal y pérdida de peso de 7 kilos aproximadamente, con un índice de masa corporal de 24. Ella llega referida al instituto con una colonoscopía que reporta una lesión de los 10 a los 13 centímetros del margen anal, circunferencial y franqueable, que no causa obstrucción. Se tomó una biopsia de esta lesión y el reporte de patología fue un adenocarcinoma moderadamente diferenciado con permeación linfovascular. Se le solicitaron, o venía ella con unos marcadores tumorales, con un antígeno carcinoembrionario de 13 y un CA19-9 de 3.510, elevado este último. En mayo del 2015, como parte de su abordaje, se le realizó una tomografía, que voy a pasar aquí el video a continuación, en la que podemos observar múltiples, bueno, el pulmón no lo puse en aras de ahorrar un poco de tiempo, pero el pulmón estaba sin lesiones, y el hígado con múltiples lesiones hepáticas prácticamente en todos los segmentos, únicamente o el segmento más respetado, el segmento 4 y el segmento 1, pero fuera de ahí prácticamente todos los segmentos hepáticos con afectación por lesiones metastásicas, el retroperitoneo sin enfermedad, y acá podemos ver
en un momento abajo, pues perdón, ya se pasó, la voy a volver a correr para que podamos tener todos una mejor imagen de la tomografía inicial. Pero bueno, también a nivel de la unión rectosigmoidea, pues se veía ahí una zona engrosada, estenosada, con adenopatías regionales. Nuevamente vemos ahí el hígado con afectación importante. No hay datos de obstrucción, aquí se ve la lesión. Y bueno, pues esa fue la tomografía inicial de la paciente con un tumor rectosigmoideo con lesiones metastásicas en hígado. Perdón. Aquí me gustaría iniciar la discusión. ¿Cómo consideramos esta enfermedad? ¿La consideramos como una enfermedad resecable, como una enfermedad limítrofe, como una enfermedad irresecable? ¿Qué factores anatómicos, técnicos y qué factores biológicos también de la enfermedad son importantes para poder clasificar a la enfermedad dentro de uno de estos tres categorías y poder dar un plan inicial de manejo? Me gustaría escuchar la opinión de los tres, por favor. Bueno, creo que es muy importante cuando evaluamos un paciente con metástasis hepáticas. Lo primero es, tenemos que ponerle de alguna manera nombre a lo que estamos viendo y tratar de conocer cuáles son nuestros objetivos de tratamiento. Aunque son lesiones muy pequeñas, prácticamente están afectados todos los segmentos y realmente necesitaríamos ver una buena respuesta a tratamiento para poder definir si hay una posibilidad quirúrgica. Yo la categorizaría como una enfermedad potencialmente resecable si encontramos buena respuesta y si tenemos un remanente hepático adecuado. Entonces, esta consideración yo se la tengo que transmitir al oncólogo médico para que ellos puedan definir cuál va a ser el objetivo del tratamiento sistémico. No sé si tenga algún comentario la doctora Ruiz. En ese sentido, sería muy importante desde ahorita, primero, conocer cuál es el perfil mutacional de este paciente para conocer así su biología. No es lo mismo ser un BRAF mutado y que a lo mejor eso va a intervenir e entorpecer el tratamiento a si tiene si es un wild type. Como es del lado izquierdo, probablemente la probabilidad de que responda a las terapias pues va a ser mucho mayor y ya se sabe que independientemente de la resección, los del lado izquierdo les va mucho mejor. Sin duda, pues en este momento ya que nos dice el cirujano que no es factible poderle hacer una cirugía, no podemos dar ninguna terapia sistémica si no conocemos el perfil mutacional para poder elegir personalizar el tratamiento. Sin duda, nuestro objetivo también será la reducción del volumen tumoral con miras a que pueda volverse una enfermedad resecable, puesto que esto va a impactar positivamente en su supervivencia. No sé si contemos con esa información, doctor Sebastián. Sí, contamos con ella. Y nada más para aclarar un poquito el punto, ¿qué debe incluir idealmente el perfil mutacional, doctora? Sí, hoy sin duda debe de incluir KRAS, NRAS, BRAF. Tenemos que ya saber también si hay la presencia de deficiencia del Mishmar Repair, MMR, o en otras palabras, si se utiliza otra técnica, sería si cuenta con inestabilidad microsatelital. Eh, Hay un poco de controversia si se pide o no el HER2. En lo particular, yo ya lo pido e incluso en las guías de la NCCN también está acotado. Y en un momento dado, y más ahora que tenemos la facilidad de ser gratuito, algunos estamos pidiendo hasta NTRK, genes de fusión. Obviamente, si en un momento dado nos sale que tiene inestabilidad microsatelital, será extremadamente raro porque la posibilidad de que esto suceda cuando es un tumor del lado izquierdo es muy baja. Podemos pensar que puede serlo si es del lado derecho y es más frecuente encontrar HER2 del lado izquierdo. Claro. Bueno, con esto en consideración, para ustedes, ¿cuál sería el manejo inicial en este caso en particular? ¿Sería iniciar con manejo sistémico, a lo mejor hacer un abordaje
manejando el primario con resección y posteriormente dar tratamiento sistémico. ¿O es esta paciente candidata a infusión de arteria hepática? Me gustaría escuchar si alguno de ustedes tiene experiencia con infusión de quimioterapia en arteria hepática, y si es así, ¿cuál ha sido su experiencia? Hola Sebastián. Hola, Muy buen caso que estás presentando. Completamente de acuerdo con el doctor Melchor y la doctora Ruiz en sus observaciones y en sus comentarios con el caso. De acuerdo a la pregunta que estás realizando, pues lógicamente lo que tenemos que ver primero es la biología de este tumor, como comentó la doctora Ruiz, que ella enfatizó mucho en la cuestión genética, que creo que es importante. En mi aspecto, no la más importante. Creo que lo más importante debe ser, creo que el fenotipo es más importante que el genotipo, y eso lo podemos ver inicialmente en cuestión cómo el paciente responde. Y entonces eso es lo que el paciente requiere de un manejo sistémico, inicialmente una quimioterapia sistémica para ver cómo responde. Sabemos que hay pacientes que van a tener un peor pronóstico dependiendo de sus mutaciones, y entre más mutaciones tenga, peor el pronóstico, pero no necesariamente. Hay algunos que pueden tener una mutación KRAS, pero pueden tener no mutación de TP53 o SMAD4, y esto puede ser un poquito, un 20%, 25% de los pacientes pueden tener cambios y actuar como si fueran KRAS wild type. Entonces hay que ver cómo responde este paciente, iniciar manejo sistémico y de ahí ir decidiendo qué se va a hacer. No creo que se deba hacer ninguna resección hepática en este momento, ni siquiera el primario que no está obstruido. Ahora, la infusión de la arteria hepática es algo que también se hace comúnmente en varios lugares en los Estados Unidos. Tiene aparentemente mayor... este paciente es totalmente irresecable. Si lo podemos convertir, supuestamente los datos forman que la infusión con la arteria hepática va a tener más conversión a resectabilidad, cerca del 50%. Así es que eso podría ser un efecto, pero creo que deberíamos intentar primero terapia sistémica. Claro. Doctor Melchor, ¿algo que quiera agregar? No, igual, hay algunos centros que tienen experiencia, pudiera ser un caso en el cual se pudiera valorar infusión de la arteria hepática siendo metástasis bilobares, aparentemente con mucho intento para hacer una terapia de conversión, y ha demostrado altas tasas, como decía Roberto, especialmente el grupo de Memorial. Desafortunadamente en nuestro país la experiencia es muy, muy inicial porque tenemos problemas tanto con la obtención de catéteres de las bombas, así como del 5FUDR, que es lo que se utiliza, ¿no? Y lo que más se ha reproducido su uso, de tal manera que en nuestro centro optamos por manejo sistémico. Perfecto. Bueno, estando todos de acuerdo en que es una enfermedad borderline o irresecable y que el manejo inicial será sistémico en aras de convertir esta enfermedad a resecable, ¿cuál es el mejor manejo sistémico de inicio en esta paciente, doctora Ruiz? ¿Cuál es la evidencia que hay? ¿Qué dicen las guías? Sin duda, para poder casar la quimioterapia tenemos que conocer el perfil mutacional. Sebastián, no debemos, y eso es muy claro, dar un tratamiento a ciegas. Yo podría empezar con bevacizumab porque no importa si es RAS wild type o mutado, pero sí va a impactar el hecho de que yo empiece con una terapia anti-GFR, si es lo correcto, si es un wild type, porque si yo a un wild type le inicio un antiangiogénico y no funciona, en una segunda línea el anti-GFR va a perder eficacia. Conclusión, podemos dar un doblete, que será lo indicado, más una terapia biológica basada en el perfil mutacional, o incluso si el paciente tuviera muy buen estado funcional y no tuviéramos el acceso para tener en ese momento, en 48 horas, que es realmente el tiempo que nos dan los resultados para un perfil mutacional, pensamos que el paciente no puede esperar o no tenemos el acceso a la prueba mutacional. Si tiene un buen ECOG, hasta un triplete pudiéramos dar.
pero es difícil a veces mantener un triplete por mucho tiempo. Aquí una acotación también muy importante para los oncólogos médicos, yo sé que para los cirujanos está muy bien establecido, es que no vamos a buscar la mejor respuesta, sino justamente la respuesta que a ustedes les permita llevar el paciente a cirugía. Perfecto. Bueno, pues se sesiona el paciente en la unidad funcional, se decide iniciar con tratamiento sistémico con el objetivo de convertir la enfermedad a resecable, y el paciente recibe como esquema de quimioterapia Geloda y oxaliplatino de junio a agosto del 2015, recibe 4 ciclos y es revaluado, contestando las dudas acerca del perfil mutacional. Se contó con él de una manera un poquito diferida por cuestiones de la logística que implicaba en ese tiempo contar con el perfil en nuestros pacientes. Y bueno, el paciente tiene un perfil de KRAS y NRAS wild type sin mutaciones, y BRAF, HER2 y MSH no se realizaron. En este momento, al concluir estos 4 ciclos con tratamiento sistémico, el antígeno carcino embrionario de 0.81. Y se realizó posterior a estos 4 ciclos esta tomografía para reevaluar cuál era el estado de la enfermedad. Podemos ver de su lado izquierdo la primera tomografía y de su lado derecho la segunda. Podemos ver cómo hay una respuesta objetiva de las lesiones, las lesiones prácticamente todas con disminución en su tamaño, no en su número, pero sí en su tamaño, sin aparición de nuevas lesiones, sin progresión a nivel hepático, sin progresión a nivel pulmonar. Y bueno, el tumor primario continuó en el mismo estatus de ser asintomático, de estar sin sangrado, de estar sin obstrucción. En este momento, bueno, les vuelvo a pasar la tomografía por si perdieron algún detalle. La siguiente pregunta es, en este momento, ¿cuál debe ser el manejo del paciente y qué consideraciones debemos de tener para decidir el mismo? Bueno, una vez que se realiza la evaluación y en caso de que haya respuesta, si vemos que es posible una estrategia quirúrgica, pues sería importante empezar a proyectarla. Es muy importante lo que comentaba Erika. Lo que queremos ver es que haya respuesta, que tenga una respuesta adecuada al tratamiento sistémico, y de ahí hay que valorar si es posible decidir manejo del primario o valorar qué proyección tendríamos si hubiera un remanente hepático que pudiéramos dejar para hacer una limpieza de las lesiones del hígado. Aquí uno de los problemas que tiene este paciente es que tiene lesiones muy pequeñas, y si seguimos con quimioterapia corremos el riesgo de que estas lesiones desaparezcan a nuestros estudios, es decir, que desaparezcan clínicamente. Hoy en día sabemos que las lesiones que desaparecen clínicamente no necesariamente desaparecen patológicamente, de tal manera que es muy importante definir si ya hay una estrategia, ya empezarla a realizar. Una estrategia puede ser valorar cómo está el primario, y si encontramos una buena respuesta y pudiéramos proyectar, por ejemplo, una cirugía en 2 etapas, a lo mejor realizar las 2 cosas, una etapa y el manejo del primario en una sola cirugía. Hay que considerar qué tan bajo está la lesión en el recto. Aquí, siendo recto sigmoides, no siendo tan mórbido, probablemente pueda ser una posibilidad. Si este paciente fuera de un recto medio o un recto inferior con una cirugía ampliamente mórbida, no estaría, una opción podría ser o tratar de hacer un abordaje reversa, empezar limpiando el hígado. Siendo una cirugía que puede ser bien llevada en nuestro centro con baja morbilidad, como es una cirugía de recto sigmoides, pues puede ser manejar el primario y hacer una etapa. Pero yo ya proyectaría, habiendo respuesta, un tratamiento de ambos. No sé qué opinión tenga Roberto. Completamente de acuerdo, Javier. Creo que un punto muy importante aquí que tú mencionaste es que el componente de las metástasis no son grandes. Esto dificulta muchísimo más
el manejo quirúrgico a futuro. Y realmente yo no llevaría a este paciente a cirugía a menos que viera una muy buena respuesta y tuviera aproximadamente, miría más allá de 3 meses de tratamiento en este paciente, porque sabemos que entre mayor sea la carga tumoral, la recurrencia va a ser mucho mayor y estamos buscando el mejor resultado de este paciente. Entonces, creo que la quimioterapia sería ideal, ver cómo está respondiendo. Yo me esperaría, no hay prisa, y después valorar una cirugía, como lo dijiste tú, muy probablemente una cirugía en 2 estadios, en las cuales podemos o no podemos involucrar el tumor primario en una de las etapas hepáticas. Doctora Ruiz, ¿cada Para- cuánto reevaluar al paciente yo, yo tengo después? yo tengo una pregunta para Roberto, perdón, Sebastián, solo Ok. una pregunta antes. Es que dice que cada 3 meses, ya ahorita el paciente tuvo 3 meses de quimioterapia. ¿Te refieres a que le demos otros 3 meses de quimioterapia? O digo, ya se hizo una primera evaluación, todavía no queda satisfecho para llevarse a cirugía, entonces se propone por parte de cirugía otro tanto número de ciclos más, otros 3 meses, ¿entendí correcto? No necesariamente. Mi punto fue, yo no lo haría en 3 meses. Creo que con la tomografía que mostró el tratamiento, o sea, yo no veo que este paciente sea resecable. Ujú. 7 de los 8 segmentos tienen metástasis, sigue habiendo metástasis, respondieron. Buscaría un poco más de respuesta y tratar de hacer una cirugía probablemente en 2 tiempos. Sabemos que el lado izquierdo, muy probablemente el segmento lateral izquierdo tenga que ser resecado en su totalidad por la presencia de uno de los tumores un poco más grandes pegado hacia la porta izquierda, es lo que logro ver. Y en muchas ocasiones, cuando se hace el planeamiento quirúrgico, lo que hacemos es hacemos marcaje, como en cáncer de mama, hacemos marcaje nosotros de alguna de las metástasis que vemos que van a desaparecer. De esa manera podemos resecarlas más fácilmente con ultrasonido intraoperatorio o, en su caso, hasta usar ablación. No es mi preferencia usar ablación, pero en casos extremos lo podríamos usar. Claro. Contestando a tu pregunta, Sebastián, si ahorita ya tuviéramos, bueno, más bien, si en este momento de esta evaluación ya se tiene el perfil, yo sugeriría agregar un anti-GFR, pero cambiaría la quimioterapia. En lugar de usar un esquema trisemanal, me iría por un bisemanal, es decir, de Helox a lo mejor paso a Folfox, que prácticamente es lo mismo, más el anti-GFR. A veces por logística nos mantenemos con este esquema trisemanal porque, bueno, es tabletas y no requiere infusor, pero vamos, el objetivo sería volver a evaluar al paciente al menos a los 2 meses, porque teóricamente cada, se ha establecido que este es el tiempo para poder evaluar la profundidad de respuesta. Muy bien. Nada más por último, doctor Melchor, en un contexto de lesiones tan pequeñas y posterior a tratamiento de inducción, ¿cuál es el mejor estudio para reevaluar a los pacientes? ¿Tomografía, resonancia? ¿El PET tiene algún papel en estos casos? Bueno, en este paciente evaluamos como basal la tomografía. Ahí vemos pues prácticamente las lesiones. Sin embargo, cuando las lesiones son menos de 1 centímetro o hablamos de un paciente que puede tener esteatosis, pues nos puede funcionar un poco más la resonancia magnética. Hay que verlos como estudios complementarios, sobre todo si vemos que hay posibilidad de que se pierdan lesiones o dejamos de verlas por tomografía, complementamos con una resonancia para tratar de ver que si hay algún vestigio de ellas o si realmente tuvo una respuesta clínica completa, ¿no? No dejaría de hacerle los dos. Ok, perfecto. Bueno, pues como bien menciona la doctora Ruiz, contando con el perfil mutacional, se agregó cetuximab y se cambió de Helox a Folfox, el cual recibió durante 3 ciclos, de septiembre a noviembre del 2015. Durante esto presentó una dermatosis consistente en rash con pápulas y pústulas eritematosas en cara. Importante comentar que esto es
signo que nos predice respuesta al anticuerpo. Y bueno, al final de estos 3 ciclos, el antígeno carcinoembrionario en 0.64 y el CA19-9 en 4.47. Se realizó una tomografía posterior a estos 3 ciclos que se dictó como enfermedad estable. Vemos las lesiones igual, con disminución de tamaño, ya sin la disminución de tamaño ser muy importante. Sí hubo algunas lesiones muy pequeñas que se borraron, sobre todo en el lóbulo hepático derecho, y el pulmón igual, manteniéndose sin enfermedad, y el primario manteniéndose en el mismo estatus, prácticamente asintomático, y se dejó como enfermedad estable. En este momento, bueno, se reevaluó posterior a esto el primario, se repitió la colonoscopía, se vio ahí una zona infiltrativa a 10 a 11 centímetros del margen anal, se tomó una biopsia, se dio únicamente como proctitis crónica, y en aras de tener una mejor o una evaluación mucho más precisa y no perder lesiones, se complementó con una resonancia, como bien mencionó el doctor Melchor, la cual les mostraré a continuación, básicamente con los mismos hallazgos, las lesiones en el lóbulo hepático izquierdo y de predominio en el hemihígado derecho. No se vio en la resonancia por lo menos ninguna lesión que no se conociera en la tomografía inicial, ni en las subsecuentes alguna que no se hubiera visto. Un poquito ya comentó el doctor Melchor cuál sería el manejo, si todos estamos de acuerdo en que ya es tiempo de cirugía, si alguno no está de acuerdo, por qué, y cómo haría el manejo. Haría un manejo reverso, iniciando con la enfermedad hepática, haría un manejo del primario inicial y posteriormente la enfermedad metastásica, o este es un buen caso para hacer un abordaje sincrónico. Doctor Hernández. Pues lógicamente ya vimos que ha tenido una buena respuesta. Esto está hablando de la biología de este tumor, que podría ser favorable. Podríamos pensar que de un momento de ser irresecable puede ser un potencialmente resecable en una cirugía en 2 estadios. Aquí va a depender mucho de la experiencia y de la preferencia del cirujano que lo vaya a hacer. Se puede hacer una cirugía laparoscópica, en la cual se puede limpiar el segmento izquierdo para poder quitar las metástasis, ya sea laparoscópico o utilizar ablaciones. Se puede hacer una embolización de la vena porta o ligar la vena porta en ese mismo momento. Se puede hacer abierto, se puede hacer laparoscópico para poder generar un two-stage hepatectomy y causar una hipertrofia del segmento que queramos que tenga menos metástasis. Un punto importante aquí, nosotros utilizamos muchas veces en pacientes que reciben mucho más quimioterapia y que tienen múltiples lesiones metastásicas, la resonancia magnética, aparte de la tomografía, para poder ver mucho más detalladamente algunas de esas lesiones que desaparecieron, que muchas veces en la resonancia las podemos ver. Y eso nos ayuda a tomar la decisión. Ahora, la utilización del ultrasonido intraoperatorio también será de mucha importancia en esta cirugía. Okay. Parece ser que quizá el único segmento que no tenía metástasis era el 1. Nadie podrá sobrevivir con un segmento 1, pero el segmento 4, y creo que parte del 5, si bien lo recuerdo, eran los que tenían lesiones como más superficiales. Entonces, probablemente si podemos hacer resecciones en cuña de esas lesiones, podríamos dejar un remanente entre el segmento 4A, 4B y parte del 5 para poder generar. Eso es lo que habría que verlo con mayor detalle, pero probablemente eso podríamos tratar de hacer. Ahora, en nuestra institución nosotros hacemos una volumetría, en el cual es un software en el cual mandamos juntos la tomografía y a veces la resonancia si es necesaria, en los cuales nos van a calcular detalladamente lo que es los volúmenes por segmento, y también es muy importante ver el drenaje vascular, porque aunque dejemos
un lugar que tiene un buen drenaje biliar y una buena irrigación arterial y portal, si no tiene un buen drenaje venoso, no sirve de nada. Entonces hay que tener un buen drenaje venoso. Si quitamos un segmento 5 y no está drenando hacia la vena hepática media, entonces lo estamos haciendo congestivo y no va a funcionar, y esos pacientes tienen falla hepática posteriormente. Entonces, eso sería, yo creo que este paciente se podrá hacer un estadio, una cirugía en 2 estadios. Claro. Ahora, el tumor primario podría resecarse muchas veces en el estadio primario. Si es una cirugía menor hepática, se podría hacer. Ahora uno está en el penthouse, el otro está en el sótano, entonces hay que poder decidir cómo se va a hacer y poder coordinarlo con el equipo colorectal, que lo hacemos muchas veces en nuestra institución. Claro. Doctor Melchor, perdón, doctor. Oh, adelante. Adelante. Doctor Melchor, ¿cuánto tiempo después del tratamiento sistémico hay que esperar para dar manejo quirúrgico al hígado? ¿Por qué? ¿Tiene algún impacto en la morbilidad, en el pronóstico? Pues bueno, sabemos que quimioterapias como el oxaliplatino, el irinotecan, el bevacizumab tienen un efecto hepatotóxico. Entonces, de preferencia unas 4 semanas antes de valorar la resección, y generalmente con el bevacizumab hasta 6 semanas. Con respecto al bevacizumab, algo que es muy importante y que comentó en algún momento Erika, es que a este paciente también se le pudo dar un antiangiogénico si no se disponía del perfil, o evidentemente si sale mutado, ¿no? Pero si no se dispone o siendo wild type, en alguna de esas, hasta un antiangiogénico. Pero ahí es donde debemos de mantener comunicación con el oncólogo médico y decir cuáles son nuestros objetivos. Este paciente, teniendo solamente esos segmentos que ya comentó Roberto, libre el 1 y el 4 haciendo cuñas, pues de alguna manera sí dependemos de una buena regeneración hepática, y es ahí donde medicamentos como antiangiogénicos la pueden limitar. Entonces es ahí donde tenemos que comentar con los oncólogos médicos cuál es nuestro interés, pues para que decidamos juntos y ellos tomen la decisión de cuál sería el mejor anticuerpo que se debe adaptar. Sobre el manejo del primario, me gustaría recalcar algo que dijo hace rato Roberto. No hay prisa, y además siendo de recto sigmoides y además teniendo la respuesta que tuvo. Si finalmente no es un tumor voluminoso, si es de recto superior o de sigmoides, pues no hay prisa, seguramente será una cirugía poco mórbida, y ahí hay que valorar si lo hacemos, si tenemos la posibilidad de hacerlo junto con alguna de las etapas del hígado, el que sea el menos mórbido, puede hacerse, o si no lo es o nosotros no estamos capacitados para realizar la sigmoidectomía, pues valorar con el equipo de colon y recto y tratar de determinar junto con el oncólogo, pues ponernos de acuerdo en qué momento se va por el primario, si más quimio, si vamos por el hígado. Aquí, siendo las lesiones pequeñas, a mí sí me gustaría pues de entrada entrar a limpiar en una etapa el hígado que voy a dejar, con la finalidad de que no se me borren más lesiones, pero toda esa comunicación es muy importante. Yo quisiera agregar, Javier, ahorita que tocaste el tema de bevacizumab, que buscando una terapia de conversión, sí es bien importante que el oncólogo médico se dé cuenta, porque bueno, tienes todos los fármacos a la disposición, pero quienes van a poder llevar mejor a una resección, que es lo que tú buscas, una R0, no va a ser el antiangiogénico. Las posibilidades de llevarlos es de alrededor del 20%. Con un anti-GFR esto se duplica. Y además, si estamos viendo que el tumor es del lado izquierdo, todavía las respuestas van a ser mucho mayores con el uso de los anti-GFRs que con el uso de un antiangiogénico. Entonces, sí es muy importante saber qué es lo que estamos buscando con este paciente desde nuestra perspectiva para poder ayudarles más pues a llevar al paciente a una resección, ¿no? Perfecto. Bueno, con todas esas consideraciones, se valoró por el equipo de cirugía con el plan de hacer una resección del tumor primario, dada la baja complejidad y morbilidad esperada de una resección de un tumor no voluminoso en recto superior, y una cirugía hepática en 2 etapas, pues manteniendo la quimioterapia hasta llegar a la fecha quirúrgica. Se le dio un ciclo más de Folfox y Cetuxi con un antígeno
en 0.73. Nos había comentado muy acertadamente el doctor Roberto esta imagen que él muy atinadamente vio de esta lesión aquí pegada a la parte umbilical de la vena porta, en la emergencia de los pedículos hacia los segmentos 2 y 3. Entonces la cirugía se hizo el 28 de enero, se hizo una resección anterior baja y se hizo una seccionectomía lateral izquierda con metastasectomía de las lesiones 4A y 4B. No se halló a la laparotomía enfermedad en peritoneo y pues esta metástasis que comprometía el pedículo vascular al segmento 2 y 3 y que hizo necesaria hacer una resección del sector lateral izquierdo. Pues una estancia hospitalaria de 3 días sin complicaciones. El reporte de patología, hubo respuesta patológica completa en el primario y tanto el producto de la seccionectomía como de la metastasectomía únicamente con necrosis y lagos de moco sin evidencia de células neoplásicas. En este momento, ¿qué seguiría? ¿Cuál hay que apurar? La segunda etapa, ¿cuánto tiempo hay que esperar? ¿Hay que recibir tratamiento sistémico entre estas dos etapas? ¿O qué consideraciones tienen? Pues bueno, depende de los recursos, de la infraestructura que tengamos, ¿no? Evidentemente, aquí lo que nos gustaría es que ya se embolice el paciente, se haga la embolización portal derecha. Preferimos eso a haber ligado la porta derecha. Consideramos que tiene mucho más eficiencia y efectividad, de tal manera que valorar eso y determinar si en el lapso de tiempo en el que lo podamos llevar a una siguiente etapa, que ya sería la patectomía derecha y que tiene buen crecimiento, pues determinar si vale la pena dar quimioterapia o no. Claro. Bueno, se hizo esta tomografía posoperatoria a las 4 semanas, en donde vemos en el hígado derecho enfermedad estable prácticamente, y posteriormente se calculó, sin haber hecho aún la embolización de la porta derecha, un volumen del remanente hepático futuro, pues del 15.27%, evidentemente pues prohibitivo para hacer la segunda etapa, y entonces se hizo una embolización portal derecha. En este momento el paciente sin recibir tratamiento sistémico, pero con un antígeno carcinoembrionario de 1.87 y la tomografía que vimos previamente. La volumetría 8 semanas posembolización, ya con calculando un remanente hepático futuro de los segmentos 1 y 4 de 378 mililitros, dando un volumen del remanente hepático futuro del 30.6%. Se calculó una tasa de crecimiento cinético de 1.9% por semana. Los marcadores siguen negativos. Doctor Roberto, usted, ¿cómo evalúa la hipertrofia del remanente futuro con volumetría, con tasa de crecimiento cinético? ¿Utilizan alguna prueba funcional? ¿Qué es lo mejor? Una pregunta. Gracias, Sebastián. Ahorita contesto mi pregunta. Rápidamente, ¿este paciente no se le hizo una ligadura de la vena porta derecha en la primera cirugía? No. No, se pensó hacer la cirugía y posteriormente una embolización. Ok, bueno, interesante. Pues ¿cómo valoramos, de acuerdo a tu pregunta, cómo valoramos la hipertrofia? Pues bueno, hacemos una tomografía y ya sea que lo evaluemos directamente por la tomografía con nuestros propios radiólogos o eso lo hacíamos anteriormente. Hoy en día lo hacemos de dos formas, con uno que se llama EDDA, que es un software que pudimos adquirir a nuestra institución y lo podemos nosotros mismos como cirujanos. Es un poco complejo, pero se adapta a uno y uno puede medir y saber exactamente los volúmenes, mucho más acertado de que hacerlo directamente con los radiólogos en nuestro departamento. Y la otra, cuando queremos hacerlo más específico, por ejemplo, en donadores vivos, que es extremadamente importante cuando hacemos donadores vivos por trasplante hepático, utilizamos un software
que enviamos las imágenes a Alemania y eso nos los miden, que se llama MEVIS Scan, en el cual podemos ver directamente el crecimiento del hígado, y eso nos lo va a decir. En casos muy excepcionales, en resecciones hepáticas utilizamos MEVIS, la mayoría es en pacientes de donador vivo, de trasplantes, pero el EDDA, que es más fácil que nosotros lo podamos manejar, lo usamos en resecciones hepáticas en donde queremos ver la hipertrofia. Y una vez que un paciente, normalmente el límite es ese 30%, y si nos sentimos adecuados, lo hacemos, y a veces, si es necesario porque el paciente ya recibió mucha quimio, o etcétera, etcétera, o la edad del paciente, hacemos hasta una biopsia hepática para poder ver las características de ese hígado. Ok. Bueno, pues con este remanente, llamémoslo limítrofe, en un hígado post-quimioterapia del 30%, ¿cómo manejan ustedes, sobre todo pues, los cirujanos, el remanente hepático insuficiente? ¿Van con alguna opción de intervencionismo? ¿Lo consideran ya como un paciente en dropout? ¿O qué estrategias utilizan para aumentar aún más el tamaño de ese remanente hepático que en estos momentos está limítrofe? Hay datos muy importantes que inicialmente vinieron de Hong Kong, y hay una revisión reciente en Francia en el cual se hace embolización de la vena hepática derecha. Esto puede generar crecimiento y lo puede aumentar hasta en un 10, 12, 14% en algunas ocasiones el área que queremos que crezca. Ahora, debemos recordar que este paciente que estamos tratando de hacer crecer el flujo que viene de la vena porta izquierda hacia el segmento 4. Pero hay en muchas ocasiones en las cuales, por eso es importante ver detalladamente la anatomía, que el segmento 4A viene una rama que viene muchas veces de la rama derecha anterior y fue embolizada a la derecha. Entonces, habría que ver, no lo pude ver en ninguna tomografía, pero eso podría ser una consecuencia en la cual no hay una hipertrofia mucho mayor. Ahora, como lo dije, la embolización de la vena hepática derecha puede ser una opción 1. Opción 2 es ir a un rescate, un ALPS de rescate, que eso podría ser ir a hacer una resección, ya sea como el cirujano lo prefiera, un parcial o total, partición en la línea de Cantley's, que va a ir entre el segmento 4, 5 y 8, hasta la vena cava, si es total, y lógicamente estar seguro, si la vena ya está embolizada, pues a lo mejor no requiere de ligadura, pero si tenemos duda, pues se puede ligar ahí la vena porta derecha, siempre y cuando sepamos que hay flujo hacia el segmento 4. Eso podría ser de rescate. Ahora, preocupación es que este paciente, se hizo la embolización a las 4 semanas de la cirugía, ¿cierto? Y luego se esperó 8 semanas. Llevamos 3 meses de no quimioterapia, ¿cierto? Así es. Ok. Cierto. Ok. Bueno, por el tiempo transcurrido desde la primera etapa de la cirugía, sin haber recibido tratamiento sistémico, se decidió hacer un PET. El PET sin enfermedad metastásica extrahepática, sin progresión hepática, con un marcador prácticamente estable, y se decidió completar la segunda etapa. Como hallazgos, en esta segunda cirugía se encontró una lesión metastásica en el segmento 4B de aproximadamente 2 por 2 por 1.5 centímetros, y ante esta consideración lo que se decidió fue hacer una ligadura. A pesar de que ya se había hecho una embolización portal derecha, se decidió hacer una ligadura de la porta derecha y una transección del parénquima hepático en la línea de Cantley entre los segmentos 4, 5 y 8, y la metastasectomía de esta lesión y la colecistectomía. Algo distinto, hubiera completado la hepatectomía y hubiera dejado esta lesión in situ y tratarla después, una vez que ese remanente hubiera crecido, o qué consideraciones distintas hubieran tenido, sobre todo
usted, doctor Roberto? Pues tu pregunta es acerca de esta lesión que estás demostrando ahí. Así es. Pues esta fue la que se encontró en la cirugía y ante ese hallazgo pues se decidió optar por este camino, pero ¿usted hubiera visto alguna otra alternativa o hubiera hecho lo mismo? Como comenté, podríamos haber hecho una embolización de la vena hepática derecha con anterioridad, a lo mejor hacer una ablación de esto. Mi preocupación mayor es el tiempo que lleva sin manejo sistémico este paciente. MD Anderson publicó que en los interestadios se puede utilizar quimioterapia. Esto podría ser utilizado y aparentemente no afecta la hipertrofia hepática. Aparentemente, me cuesta trabajo creerlo, pero pues esos son los resultados que han demostrado. Nosotros, cuando utilizamos ALPS, lógicamente ese es uno de los grandes beneficios, es que es acelerado, entonces no hay necesidad de hacer esto y la resectabilidad es mucho mayor. Ahora, en este paciente, si se opta por ALPS, pues bueno, lógicamente hay que aclarar, limpiar ese segmento 4, que es entre la unión entre 4A y 4B, porque ahí está la porta dividiéndose. Así es que se podría hacer una cuña si es que no afectas ninguna vascularidad y después hacer la partición. Bueno, finalmente eso fue lo que se optó, Sebastián, y es que preocupaba que el volumen era bastante limítrofe, ¿no? Entonces ya entrábamos con una tasa de crecimiento cinético un poco justa, el volumen un poco justo, y finalmente que encontramos, y tiene toda la razón Roberto, por el tiempo que llevamos, una lesión que ya después preoperatoriamente, en retrospectiva vimos que algo se veía, pues ya consideramos que el volumen iba a ser muy limítrofe y no quisimos hacer la hepatectomía derecha. Se hizo la transección, se quitó la metástasis y se procedió a hacer el ALPS. Claro. Bueno, el reporte de patología de esta metastasectomía que se hizo pues fue adeno poco diferenciado, tipo intestinal, con un residual del 20% y 80% de necrosis, con R1 parenquimatoso. El 1 de agosto, que pues prácticamente 10 días después de haber realizado la partición del parénquima y la ligadura de la porta derecha, se hizo una nueva volumetría y pues ya el remanente futuro calculado, pues más del 50%, los segmentos 1 y 4, como pueden ver ahí. Les voy a enseñar la tomografía. Ahí se ven pues cambios postquirúrgicos, la línea de transección, las ligaduras con que se dejaron referidas la vena suprahepática derecha, la arteria hepática derecha, el drenaje. Aquí una pregunta sobre todo pues, al doctor Roberto, que tiene toda la experiencia del mundo en ALPS, es qué evaluación hay que hacer del hígado entre que se hace el procedimiento y se completa después la hepatectomía. Hay que valorar si el hígado tiene buen drenaje biliar, hay que evaluar la perfusión hepática, qué consideraciones especiales o qué protocolos siguen con estos pacientes. Bueno, y como siempre lo he dicho, y entre más hago esto, más pienso, todo está basado en la primera tomografía o en la primera imagen que se le tomó al paciente. Es muy importante esa, porque es la que nos va a dar más claramente la presencia oncológicamente la presencia donde estaban esos tumores, número 1. Número 2, nos va a hablar de la vascularidad cuando no se ha tocado ese hígado. Ya después las cosas van cambiando un poco, entonces se basa mucho en eso. Si el hígado tuvo una buena hipertrofia, sabemos que esos segmentos tienen una buena vascularidad. Y lógicamente, si nos mantenemos alejados del área de la porta hepatis, nos vamos a tener muy probablemente un buen resultado. En la cirugía intraoperatoria, algo que es muy importante es no afectar, yo no diseco el ilio, no lo diseco, yo me voy por atrás para poder agarrar la porta derecha y la arteria hepática por atrás de la vía biliar. No hago disección
de la tríada hepática para esclerotonizar, porque muchas veces lo que pasa al disecar las arterias es que el segmento 4, la arteria, la hepática media o el segmento 4, muchas veces es tan pequeña que la logramos lesionar o ligar, y en este caso lo que necesitas es una buena irrigación del segmento 4. Es importantísimo eso, ¿no? Y lógicamente el drenaje también venoso es muy importante. Entonces la tomografía contrastada trifásica va a ser de sumamente importancia, la del principio y la antes de meterlos al quirófano, y intraoperatoriamente pues utilizar el ultrasonido para mantenernos lejos de la vascularidad de ese segmento 4. Claro. Bueno, 14 días después, el 4 de agosto, se completa la hepatectomía derecha con una evolución satisfactoria, y el reporte de patología fue pues, lesiones nodulares con adenocarcinoma moderadamente diferenciado de tipo intestinal metastásico. Aquí tenemos algunas fotos de las cirugías, podemos ver ahí pues, el segmento 4 con hipertrofia importante, los segmentos del hígado derecho, pues ya con cambios ahí por disminución del aporte sanguíneo de la porta, con disminución del tamaño. Se completó la transección sin eventualidades, y así fue como quedó el remanente hepático con el segmento 4, el caudado. Y bueno, pues dos meses después, el paciente en una tomografía presentó progresión pulmonar, muy probablemente pues un resultado un poco de haber transcurrido tanto tiempo sin que el paciente hubiera recibido tratamiento sistémico, casi 10 meses, y con un antígeno carcinoembrionario de 1.03. Y les voy a pasar rápidamente los videos de la progresión pulmonar. Ahí vemos múltiples nódulos pulmonares bilaterales, prácticamente en lóbulos superiores, en lóbulos inferiores. La progresión fue únicamente a nivel pulmonar. El hígado y el resto del abdomen en general se mantuvieron sin progresión, sin aparición de nuevas lesiones. En este momento fue el paciente reevaluado por oncología médica quien decide iniciar FOLFOX y cetuximab, y posteriormente a 5 ciclos se hace una tomografía con enfermedad estable. Doctora Ruiz, ¿es adecuado reiniciar con el mismo esquema con el que había estado previamente el paciente, al cual había mostrado buena respuesta ante un escenario de progresión? Pero progresó ante la ausencia de la enfermedad. Así o sea, es, aquí es bien ante ausencia de tratamiento sistémico. Sí, aquí es bien importante diferenciar que no fue durante la quimioterapia, entonces sin duda podríamos reiniciar con mucha tranquilidad el mismo esquema al que nos dio resultado. Estamos hablando del 2016 y aquí podríamos decir que hoy en el 2020 o 2021 alguien pudiera decir, bueno, ¿y por qué otra vez darle cetuximab? A lo mejor ya ni siquiera es RAS-wild-type. Se podría hacer una biopsia líquida para ver si mantiene todavía las clonas wild type, aunque realmente con 4 ciclos que recibió, la probabilidad de que hubieran cambiado, mutado, es muy baja. O sea, puede existir, pero habitualmente es mayor el tiempo de ciclos. Sin embargo, bueno, se puede pedir para ver si podemos hacer la reintroducción del cetuximab. En 2016, evidentemente, eso no estaba, y ante la ausencia del tratamiento, por eso fue la decisión de utilizar el mismo esquema con el que habíamos tenido respuesta. Claro. Bueno, el 16 de febrero, ante la enfermedad estable, se decidió hacer resección en cuña de metástasis del pulmón izquierdo. Hubo 4 lesiones metastásicas, las cuales se resecaron por completo. Sin embargo, el 31 de mayo del 2017, el paciente volvió a presentar progresión pulmonar, sobre todo en el hígado derecho. Las lesiones que estaban del hígado derecho aumentaron de tamaño. Pulmón derecho. Perdón, pulmón derecho, y ante eso pues se decidió 4 ciclos más de FOLFOX y cetuximab. Como vemos, los marcadores tumorales pues siempre se mantuvieron estables, nunca mostraron una elevación ante esta progresión. La enfermedad pulmonar se mantuvo estable, y en octubre se llevó a una resección en cuña de metástasis pulmonares derechas.
Y en noviembre, pues nuevamente el paciente presenta progresión a nivel pulmonar izquierdo y con una adenopatía mediastinal a nivel de subcarineal. Y ante esto, pues oncología médica decide hacer un cambio a Folfiri. Se le dan 4 ciclos, el paciente vuelve a presentar progresión pulmonar y se decide cambio a capecitabina con bevacizumab. Se dan 6 ciclos, el paciente presentó respuesta parcial. Ante esta respuesta parcial, nuevamente el paciente fue llevado a una lobectomía inferior izquierda y a una resección en cuña de 2 lesiones metastásicas en el lóbulo superior izquierdo. Y posterior a esta cirugía, un PET sin datos de actividad tumoral macroscópica, obviamente. Se decidió vigilancia, obviamente por toda la historia ya tan prolongada de tratamiento sistémico que tenía la paciente. Sin embargo, en febrero del 2019 volvió a presentar progresión en el pulmón derecho, se reinició FOLFOX durante 3 ciclos. Realmente el periodo libre de progresión real en esta paciente solamente fue en noviembre del 2018 a febrero del 2019. En julio del 2019 continúa la progresión, se presenta una lesión en la glándula suprarrenal derecha. En septiembre del 2019 presenta una lesión en el lóbulo frontal, lesiones óseas, y pues finalmente la paciente fallece en diciembre del 2019 con 3 años y 4 meses de supervivencia desde la última cirugía hepática, teniendo en cuenta que pues, la supervivencia prácticamente desde agosto del 2015, desde que inició todo su tratamiento, y bueno, pues esto llama la atención como a pesar de toda la progresión que tuvo, sobre todo en pulmón, posteriormente en el sistema nervioso central, en hueso, pues el hígado se mantuvo sin progresión. Y pues con esto termina el caso. No sé si tengan algún comentario, alguna consideración adicional que hacer a todo lo que se mencionó. Pues de mi parte del tratamiento sistémico, creo que cuando hace la primera progresión pulmonar, ahí se empieza el FOLFOX más el CETU, pero luego lo operan y no sé si ahí también quedó un tiempo sin quimioterapia porque me llamó la atención que otra vez se vuelve a dar FOLFOX, digamos que en la segunda progresión pulmonar. Y hasta la tercera pulmonar es cuando se cambia a FOLFIRI, el cual me parece que tampoco funcionó. Creo que ahí a lo mejor en la segunda progresión pulmonar hubiera sido mejor cambiar el esquema y no dejarlo otra vez con FOLFOX. No sé por qué se haya tomado esa decisión. Quiero pensar que fue porque se quedó realmente sin tratamiento por la cirugía. Sí, había quedado en vigilancia, doctora. Ajá, y obviamente viéndolo de forma retrospectiva se podría decir, bueno, pero hay más opciones de tratamiento sistémico, sin duda hay más opciones, pero dentro de la gratuidad que tenemos nosotros en el instituto no tenemos acceso a inhibidores de TKI como es el regorafenib, no lo tenemos, y obviamente en su momento tampoco se le hizo inestabilidad, que igual vuelvo a comentar que la posibilidad de que salga en recto es muy baja. HER2 tampoco bueno, no era el momento para hacerlo, pero hoy podríamos pensar que se pudiera haber pedido para ver si tuviéramos alguna terapia diferente. Realmente algo que nos limita mucho en colorectal del tratamiento sistémico es que tenemos más terapias dirigidas que realmente quimioterapias. Y bueno, de todas maneras sí hay que hacer mucho énfasis que esta paciente, aún con enfermedad eh, hepática en ambos lóbulos, pues realmente tuvo una supervivencia de más de 4 años. 4 años y 4 meses, si mal no hice la cuenta. Sí, Obviamente, casi 5 años. sí, obviamente esto es por el manejo multidisciplinario, el papel de la cirugía, desde mi punto de vista como oncóloga médica, es vital para que puedan llegar a tener estas supervivencias. El puro tratamiento sistémico no alcanza esto. Yo también, totalmente de acuerdo. Es muy importante la coordinación y procurar pues la resección completa de las lesiones. Creo que al final la biología tumoral es la que va dictando qué sí se puede hacer, qué vale la pena no hacer. A medida que iba respondiendo, se fueron realizando cirugías. Creo que esa era la estrategia, limpiar el hígado. Finalmente después tiene progresión pulmonar y esa
creo que ya responde muy diferente a lo que se había manifestado. Aquí llama mucho la atención la biología tumoral al principio, mostraba muy buena respuesta a tratamiento sistémico y después en lo del pulmón se comportó ya de ahí de una manera un poco menos indolente, ¿no? Finalmente fue un poquito más agresiva. Habitualmente la enfermedad metastásica pulmonar pues les permite más sobrevida, va siendo no tan sintomática. Pero bueno, creo que se obtuvieron 4 años, 4 meses que al final demuestran un trabajo importante, ¿no? Creo que algo que comentaba Roberto es importante señalarlo. Creo que fue probablemente mucho tiempo en el cual se decidieron las estrategias para el hígado, pero con la finalidad de dejar un hígado funcional, ¿no? Pero probablemente hay una consolidación rápida con quimioterapia o entre las etapas hubiera evitado una rápida progresión pulmonar. Y pues bueno, a mí me gustaría que Roberto nos hiciera su presentación y a la par de la presentación pues vaya comentando algunos de los aspectos que se fueron tomando en este caso clínico. Sin duda será muy interesante ver las innovaciones que está haciendo actualmente en la Universidad de Rochester. Por favor, Roberto, claro adelante. Que sí. Claro que sí, Javier. Muchísimas gracias. Sebastián, excelente presentación. Doctora Ruiz, claros comentarios rápidamente sobre el caso. Creo que ilustra muchísimo el manejo multidisciplinario del paciente con enfermedad metastásica, con el primario in situ, el manejo que se hizo. Felicidades por el realizar un ALPS en la Ciudad de México, en ser el que haya sido efectivo y haya funcionado y haya generado una buena hipertrofia, sobre todo no necesariamente el común ALPS, que es el clásico del segmento lateral izquierdo. Si esto fue del segmento derecho, esto habla de unas grandes cualidades quirúrgicas del equipo. Felicidades al INCAN por hacer esto. Sí, queda un poquito como en preguntas, ¿cómo hubiera sido este paciente si hubiera recibido quimioterapia en el interstage? Pero bueno, creo que al fin y al cabo este paciente tuvo una sobrevida mayor a lo que era esperable. Y ahora voy a compartir mi presentación agradeciendo al doctor Javier Melchor, a la Asociación Mexicana de HPV, que siempre es un honor para mí poder participar y colaborar con todo el equipo desde hace, creo que ya son 6 o 7 años probablemente. Se me ha pedido que dé una plática sobre resección contra trasplante en enfermedad metastásica de hígado, y es el caso que presentó el doctor García. Creo que ilustra muchísimo esto. Para comenzar, no tengo nada que declarar relacionado con esta presentación. La resectabilidad es un concepto de demasiada importancia. Hay un aspecto médico, un aspecto oncológico y un aspecto técnico. No nada más es algo quirúrgico. Médicamente tenemos que saber si el paciente está en buenas condiciones para tolerar una cirugía mayor, la anestesia. Un paciente oncológicamente resecable es muy diferente a uno técnico. Hay veces en los cuales el hígado es resecable, decimos es resecable, pero el paciente tiene metástasis peritoneales. Entonces, oncológicamente es irresecable y técnicamente podría ser resecable. Así es que tenemos que ver también la evidencia de o no de evidencia de enfermedad extrahepática y cómo el paciente va respondiendo a la terapia neoadyuvante, especialmente esos que tienen enfermedad avanzada. Y también técnicamente la habilidad de, como vimos en la presentación anterior, de poder resecar los tumores completamente tratando de obtener márgenes negativos y con un buen hígado remanente. Y este concepto de resectabilidad es algo relativamente arbitrario. Este es un estudio de hace varios años donde participé cuando estaba en Canadá, en el cual se les dieron a los cirujanos, esto era la parte técnica, puedes resecas este hígado sí o no. Y únicamente se daban unas fotografías de unas imágenes en tomografías. Y fueron 10 casos a múltiples cirujanos de hígado en Canadá. Y ese fue el resultado. Los primeros 3 casos eran controles. Como ven, todo el mundo respondió lo mismo. Pero del 4 al 10 estaban por todos lados los resultados. Eso les hace ver que
el concepto de resequibilidad depende muchísimo técnicamente de la visión del cirujano y de su experiencia. Ese mismo estudio fue duplicado y en este participé yo en un grupo internacional encabezado por el doctor Clavien y varios cirujanos de varias partes del mundo. Tenemos aquí al doctor De Angelica, Tim Paulik, entre otros, en el cual hicimos un estudio muy similar en expertos alrededor del mundo y exactamente lo mismo del estudio canadiense. No hubo muchísimas coincidencias, fue muy inconstante los resultados y la conclusión llegó a ser tan fuerte que se les dice a los pacientes deben de sugerir unas segundas y hasta terceras opiniones cuando van a ser resecados, sobre todo cuando tienen enfermedad avanzada. Ahora, las metástasis colorectales en el hígado, ¿qué les va a pasar generalmente? Estos son datos de Memorial, en el cual podemos ver a 5 años una sobrevida de 50%, pero probablemente esta es una de las series con mejor pronóstico. Normalmente son entre 40, 45, 46, a lo mejor 48% de sobrevida a 5 años. La recurrencia, la mayoría de los pacientes que resecamos del hígado van a tener recurrencia. Probablemente el 30% probablemente puedan ser curados, pero la gran mayoría van a tener recurrencia. Pero lo que estamos buscando es una sobrevida porque sabemos que la cirugía es lo que les va a poder obtener mayor sobrevida a estos pacientes. Este fue el estudio que cambió totalmente el manejo de los pacientes en el 2008. Ya estamos hablando de prácticamente, ¿cuántos años son? Son 15, casi 14 años de que estamos haciendo esto, en el cual lógicamente se veía un beneficio de un 7% de mejoría en progresión libre de enfermedad en pacientes que recibían FOLFOX pero neoadyuvante y después eran operados comparado con aquellos que tenían únicamente cirugía. ¿Por qué hemos podido hacer más los cirujanos de hígado? Y esa es la razón, gracias a la quimioterapia y a los avances que ha habido en los últimos años. De lo contrario, yo estoy seguro que no podríamos estar haciendo lo que hacemos y no estaría yo dando esta plática si no fuera por la quimioterapia. Por todo lo que hemos podido hacer, y creo que la doctora Ruiz nos dio una explicación sobre esto, en el cual la evolución con FOLFOX, FOLFIRI y el que empieza a ver bevacizumab o cetuximab o panitumumab empiezan a adherirse a estos tratamientos dependiendo también de mucho de la genética de los tumores. Ahora, eso es lo que vemos muchas veces en la consulta y así nos llegan los pacientes con esta enfermedad metastásica súper avanzada y pues realmente en la mayoría de las situaciones decimos, no, pues estos pacientes, quimioterapia paliativa prácticamente. ¿Qué pasa con los pacientes que son irresecables? Como lo mencionaron anteriormente, la sobrevida a 5 años duramente llega a 5 años, a 5% a 5 años. Es muy poco común ver pacientes que sobrevivan más de 5 años. Muy pocos llegan a hacerlo. Ahora, podemos convertirlos de enfermedad irresecable a enfermedad resecable. Acordémonos de que el punto importante, como dijimos, es la resección. Ojalá podamos resecar a todos los pacientes, pero no se puede. Y alrededor de un 33%, a lo mejor una tercera parte de los pacientes podemos convertirlos. Y cuando se pueden resecar, los resultados se acercan un poco, aunque no totalmente, a los pacientes que fueron inicialmente resecables. Y esto depende mucho de las técnicas que podamos utilizar. En este estudio, que viene del grupo de René Adam y Daniel Azuley, donde muestran todos los pacientes, comenzaron con 161 pacientes que fueron resecables. Y estos pacientes fueron irresecables, perdón, y fueron convertidos a resecables. La sobrevida a 5 años llegó a 33%. Anteriormente les demostré los números en Memorial, que eran 50%, pero estos eran pacientes a lo mejor que fueron convertidos, pero había muchos que eran resecables desde el inicio. Aquí estamos únicamente hablando los que fueron convertidos de irresecables, recibieron neoadyuvancia y se convirtieron, la sobrevida es a 33% a 5 años.
rápidamente hablar de la bomba de infusión. Eso es lo que es la bomba de infusión. Entra la arteria hepática, se hace una disección completamente del ilio, alrededor de la porta y de la vía biliar se quitan los ganglios. Muchas veces se opera el primario en ese momento y se pone la bomba de infusión en donde se va a dar tratamiento con quimioterapia, con HIP y FUDR, y estos aparentemente tienen una conversión a resección mayor, casi del 47% en varios estudios. Cuando comparamos los dos estudios, los dos terapias, quimioterapia contra infusión por la bomba, podemos ver que la respuesta es mayor con la quimioterapia de la bomba de infusión y la conversión va a ser mayor también en estos pacientes. Ahora, no siempre es que, bueno, pues vamos entonces a darle a todos los pacientes infusión arterial. Bueno, creo que hay algunas complicaciones que suceden con esto y las vemos y las logro ver yo en mi institución, y al rato platicaré un poco más sobre esto. Llega a haber hasta complicaciones de un tercio de los pacientes que la reciben, con mucha inflamación en el área de la porta hepatis, en el cual cuando vamos a hacer resección es muy difícil. Se pueden desarrollar trombosis, sobre todo en la arteria. Hay daño biliar que se ve comúnmente que sucede en algunos de estos pacientes y les pasa como con angiopatía isquémica y disfunción de la bomba también. Ahora, interesantemente, los mejores resultados se ven en Memorial, y algunas gente que se entrena ahí va a otros lugares, lo trata de hacer. No sé por qué los resultados no son tan buenos como en Memorial. No sé si es el lugar donde está la arquitectura del edificio, pero funciona muy bien ahí. En otros lugares no ha sido tan grande. Quiero hablar sobre el volumen, algo que el doctor Melchor estaba platicando sobre la resección, y cuando el hígado es poco remanente podemos quitar un 60%, y sabemos que la mayoría de los pacientes les va a ir bien con un remanente de 40%. Si quitamos el 80%, probablemente un paciente pediátrico puede irle bien, pero todos nuestros pacientes adultos, muy pocos van a sobrevivir eso. Y eso es lo que es la embolización de la vena porta. Cuando hay un tumor, por ejemplo, del lado derecho, y podemos embolizar la vena porta con nuestros radiólogos intervencionistas. Estos son esta tomografía de aquí, en la parte superior, y la parte inferior es después de 8 semanas, y esta también después de 8 semanas, demostrando una hipertrofia impresionante, y ya podemos hacer tranquilamente una resección del lóbulo derecho en estos pacientes. La resección por 2 estadios es aquella en la cual podemos hacer una embolización de la vena porta, o también en ocasiones podemos hacer en estos pacientes que tienen múltiples metástasis, resecar tumores del lado izquierdo, que muchas veces son más superficiales. Podemos ligar la vena porta, o en ocasiones algunos pueden embolizarla. Se espera de alrededor de 6 a 8 semanas. El crecimiento del hígado, una vez que pasa el hígado remanente algún 30%, se puede ir a hacer el estadio 2, se reseca el hígado y el paciente supuestamente está libre de enfermedad macroscópica. Y eso es una hepatectomía en 2 estadios. Y esto lleva desde los 80s, que fue descrito en Francia, y se ha hecho internacionalmente, y es muy común, y es la manera más común de hacer hepatectomías en 2 estadios. Ahora, después viene el ALPS. Esto surge años después, y este es el primer manuscrito que se publica, en el cual lo que es algo un poco similar en esta ilustración que he platicado sobre esto en esta misma asociación. Se reseca, por ejemplo, esta metástasis del lado izquierdo, se va a ligar la vena porta derecha, pero lo que hace diferencia es que vamos a hacer una partición completa del hígado. El hígado desportalizado va a quedar de un lado con las metástasis. El hígado remanente sin metástasis va a quedar viable con todo el hiperflujo de la vena porta, en la arteria también, y la vía biliar. Del lado derecho únicamente se mantiene la arteria y la vía biliar drenando el hígado, pero la arteria le va a permitir que es como un hígado auxiliar, en lo que esperamos que este hígado izquierdo vaya a crecer. Y la ventaja del ALPS es que en tan solo pocos días la hipertrofia va a ser muy grande, significativa y acelerada, y de esa manera podemos ir más tempranamente, sin muchas adherencias, a quitar el hígado derecho. Ahora, es algo bastante agresivo para el paciente, 2 cirugías en un tiempo de 10 días, pero
Eso es lo que se ha hecho. Este es uno de mis primeros manuscritos cuando me cambié de Canadá a los Estados Unidos y publicamos con el grupo de algunos de mis residentes que han colaborado conmigo en los Alps de London, Ontario, con los de Rochester y otros de Buenos Aires, en el cual podemos ver la sobrevida de estos pacientes, que era aceptable y muy similar a la de two-stage hepatectomy, pero la resectabilidad era casi del 98%. Y la recurrencia es muy similar, probablemente a los 5 años, a los 3 años los pacientes tienen una recurrencia casi del 80 al 85%. Probablemente podamos salvar a un 10-15% de estos pacientes que sean curados. Este estudio internacional que participamos también con varios cirujanos que hacen ALPS y publicamos es muy similar a las estadísticas que les mostré anteriormente y con muchos mejores resultados. ALPS fue criticado muy grande y sigue siendo criticado altamente por la morbilidad y mortalidad que tenía. En algunos centros, desafortunadamente, creo que fue hiperutilizado cuando no debió haber sido utilizado. ¿Qué pasa después? ¿Qué ha habido después de ALPS? Y esto es lo que viene. Este señor que lo ven aquí en esta fotografía vino a visitarnos a Rochester, es un gran amigo de Noruega, y ellos tienen una situación muy interesante que es, tienen muchos más órganos, hígados, para trasplantar que pacientes en su lista de espera. El sistema de trasplantes es totalmente centralizado. Hay un solo hospital en toda Noruega que hace trasplantes hepáticos. Si uno se enferma y vive en el norte, tiene que ir a Oslo para poder ser trasplantado. Entonces, todos los órganos vienen ahí. Y la lista de espera es más corta que los pacientes que tienen hígados, que donan. Por lo tanto, ellos no comparten con Suecia o Estonia o Rusia y quisieron ver ¿por qué no empezamos a trasplantar a pacientes con metástasis colorectales que son irresecables? Esto no es nuevo, esto ya había ocurrido en los 90s en Francia y los resultados habían sido muy malos. Pero han pasado más de 30 años en los cuales ha habido cambios en la quimioterapia, cambios importantes en la cirugía hepática, en la imagen, en muchísimas cosas, en la inmunosupresión del trasplante, y ellos decidieron, vamos a visitar esto. Y esto fue lo que empezaron a hacer. Impresionantemente, en el 2013, o sea, esto ya tiene tiempo, publican este artículo en el cual demuestran que los pacientes que fueron trasplantados por enfermedad metastásica de hígado, que ya se les había resecado el primario, tenían una sobrevida de 60% a 5 años. Eso ni siquiera una resección hepática nos los puede dar. Lógicamente, la recurrencia era casi universal en todos los pacientes. Los criterios de inclusión que utilizaron eran pacientes que tenían el primario resecado, que tenían un buen performance status y que los pacientes habían recibido quimioterapia por lo menos 6 semanas y habían respondido. Empezaron a analizar los pacientes que tuvieron mejor sobrevida y lograron salir con este criterio que ellos lo llamaron el criterio de Oslo, en el cual son 4 determinantes, cada una le dan un punto con un máximo total de 4, y es al momento del trasplante que el antígeno carcinoembrionario esté por abajo de 80, el tumor o la metástasis más grande que sea menor de 5.5 centímetros, que el paciente haya estado respondiendo o no a quimioterapia y del tiempo del diagnóstico al tiempo del trasplante mayor a 1 año. Y eso es lo que logran ver en el segundo estudio. En el segundo ensayo que hacen, logran ver que los pacientes pueden llegar a tener una sobrevida casi del 80% a 5 años. Y aquellos que tenían recurrencia, muchas veces la recurrencia era en los pulmones, en su mayoría de las veces, que era resecable, y los pacientes volvían a esta línea negra que es sin evidencia de enfermedad, no evidence of disease. Y esos pacientes a 5 años de no evidence of disease llegaban a tener 67% de sobrevida a 5 años, cosa que verdaderamente vino a abrir los ojos a muchísima gente, y es el área de oncotransplantes o transplant oncology que ha salido. Ahora, lógicamente, esto depende muchísimo del score que vayan teniendo los pacientes y del score en el Oslo Score, y también utilizaron el
FONG score, que sabíamos que es el clinical score que existe desde los 90s, que vino de Memorial Sloan Kettering Center, que creo que fue generado por otros cirujanos, pero FONG fue el que lo publicó. Otro estudio que se ha hecho para poder ver directamente cuál es la respuesta y poder tener un criterio es el MTV, que se hace a través del PET-CT y calculan los radiólogos la captación de este tumor en el mayor tumor, y cuando es menor de 70 centímetros cúbicos, el pronóstico de los pacientes llega a ser muy alto, arriba del 80% a 5 años. Entonces, esto es después de que recibió quimioterapia, lo dejan libre al paciente unos 3 semanas para que no interfiera la quimioterapia, se hace el PET y logran ver el MTV volume, y si es menos de 70 centímetros cúbicos, el pronóstico de esos pacientes es muy bueno. Entonces, estamos hablando de 3 criterios pronósticos en estos pacientes: el Oslo, el FONG score y el MTV. Y esto es lo que buscamos, ¿no? O sea, si estamos queriendo tener un Oslo score de 0 a 2, vamos a obtener alrededor de 60% de sobrevida a 5 años. Si buscamos el MTV, a 80%. Y si buscamos el FONG score de 0 a 2, probablemente lleguemos a 100%. Entonces, dependiendo cómo sea tu programa de trasplantes, lo que uno esté buscando es el score que uno puede estar utilizando. Nosotros en nuestra institución, voy a hablar de eso al final, basamos mucho en el Oslo score. Y lo que les platicaba es que la recurrencia pulmonar en el estudio de los noruegos muestra que los que tienen recurrencia pulmonar tienen una sobrevida enorme a 5 años, casi 100%. Los que tienen recurrencia hepática son los que tienen peor pronóstico. Y esto lo demostramos con en esa publicación que hicimos con nuestro grupo de residentes y con otros cirujanos de Alemania y de Noruega, en el cual vimos la recurrencia era 3% en trasplante hepático en el hígado, cuando es 26% en las hepatectomías parciales, y múltiples sitios muchas veces también involucra el hígado. Entonces, creo que les he mostrado importantemente que hay evidencia en el cual el trasplante hepático para enfermedad irresecable de metástasis en pacientes seleccionados puede ofrecer excelentes resultados. Lógicamente hay trials que están en este momento ocurriendo. Hay uno en Francia, hay uno en Canadá, algunos en Estados Unidos que están ocurriendo en este momento. En Italia también. Y ahora la pregunta es, si estamos viendo estos resultados tan interesantes y tan aceptables, y sabemos que los pacientes que tienen enfermedad borderline, como el caso que mencionamos, ¿les podría ir mejor a esos pacientes? Por ejemplo, el caso que el doctor García presentó, ¿qué tal si lo hubiéramos trasplantado? ¿Cómo le hubiera ido? Vamos a recordar un poco aquí nada más. Lo mencionaban anteriormente. Cuando un paciente desaparecen las lesiones después de quimioterapia y en resonancia y en tomografía, la mayoría de las veces hay células tumorales ahí. Por eso es que si resecamos el lóbulo derecho y dejamos metástasis que desaparecieron y no se ven, sabemos que la recurrencia va a ser muy alta en ese mismo punto. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces hay células tumorales ahí. Y este estudio, que lo hace el mismo grupo de Nordinger, muestra que alrededor del 83% de los pacientes que hicieron estudios en pacientes que respondieron a quimioterapia y desaparecieron metástasis, unos de ellos a la hora de la cirugía tenían metástasis macroscópicas que habían supuestamente desaparecido en imagen. Otros de ellos en patología los tenían. Lo que nos hace ver que realmente es como si estamos echándonos un volado, ¿no? Y estos pacientes pues realmente pues van a tener una alta recurrencia. Quiero presentar estos dos casos. Imagínense, este paciente de 46 años, con un buen performance status, con una buena genética del tumor, o no buena, pero digamos favorable. No hay evidencia de enfermedad extrahepática en la tomografía, en un PET scan, y el paciente lleva respondiendo a quimioterapia por 13 meses.
El antígeno estaba en 600 y ahorita está en 2.3. Miren esta tomografía. Creo que está peor de lo que nos presentó el doctor García. Este paciente está lleno de metástasis grandes todas y creo que a lo mejor el segmento 1 es el único que no tiene metástasis. Igual. Pero esto es todavía mucho mayor. Sabemos que este paciente es totalmente irresecable. Le damos quimioterapia 13 meses y este es el mismo paciente, se los prometo. Es el mismo paciente. Believe it or not. Y vean las metástasis. Ahí están, pequeñas, pero ahí siguen. Un cirujano le dice, bueno, te voy a hacer ablación y te quito el lóbulo derecho. Vamos a hacer una pausa. Vayamos al caso 2. Otro paciente, 54 años, buen performance status. El primario fue resecado hace más de un año. Tiene buena genética, no evidencia de carga tumoral, de tumores extrahepáticos, muy parecido al principio. Y el paciente tiene un antígeno que respondió de 280 a 5.4. Vemos la enfermedad metastásica, múltiples lesiones grandes o medianas en el lado derecho, aquí también una mayor. Del lado izquierdo, aquí también vemos otras en el segmento, probablemente este es segmento 7-8, y vemos otras en este lugar. Más para abajo también en el segmento 4. Probablemente parte del segmento 4 no tenga nada, hasta en el segmento 1 tiene metástasis este paciente. El paciente recibe quimio por 12 meses, había sido irresecable, y llega así a la consulta. Y ya vemos que no hay lesiones en el lado izquierdo. Bueno, aquí hay una del lado izquierdo, y probablemente acá hay otra del lado izquierdo. Pero le prometen al paciente, bueno, pues vamos a hacerte una cirugía, una hepatectomía derecha y te observamos y si hay recurrencia del lado izquierdo te hacemos ablación después. Con lo que yo les comenté de trasplante hepático y con la sobrevivencia, si esos dos pacientes les dicen, yo tengo un donador vivo, ¿por qué no me hace un trasplante? ¿Qué harían ustedes? Esto es quimioterapia y trasplante. 60-83% de sobrevida a 5 años. Con quimioterapia y cirugía, estos son los resultados. 33-49%. Y estos fueron convertidos, hay que recordar, que este 33 se nos baja a 30, este 49 se nos baja a 33%. Se los dejo de tarea a ustedes, deciden si pueden. Ahora, esos fueron suposiciones mías. ¿Ok? ¿Qué hay de evidencia en estos pacientes? Este estudio acaba de salir, viene calientito de la panadería. Este fue publicado en marzo 31 y el mismo grupo noruego compara sus pacientes trasplantados con tumores del lado izquierdo primario o del lado derecho con aquellos que se le hicieron embolización de la vena porta y fueron resecados del hígado. ¿Por qué comparan con eso? Porque son pacientes que tienen alta carga tumoral. Entonces, claramente ven la sobrevida de los pacientes que fueron trasplantados con tumor izquierdo. Vean esto, es impresionante. Cuando los comparamos con la línea azul, que son los pacientes que tienen embolización de la vena porta y resecciones hepáticas, hay una diferencia significativa. Desafortunadamente, los trasplantados que tuvieron tumor en el lado derecho les fue mal. Les va, creo que, peor que los pacientes que son resecados del lado derecho. Y aquellos que tuvieron una embolización de la vena porta y no llegaron a resección, pues bueno, son los pacientes que tienen peor pronóstico. Y en general, cuando comparamos los dos grupos entre trasplantes y embolización de la vena porta con resección, la diferencia es muy grande en este grupo. Ahora, tenemos que ser cuidadosos. Vemos los números, no estamos hablando de cientos de pacientes o miles de pacientes. Creo que Noruega ha hecho alrededor de máximo 60 o 65 trasplantes hepáticos y hay que ser un poco cuidadosos, pero claramente hay una diferencia muy importante y es algo que está en crecimiento. Y este es un mapa que demuestra qué está pasando con esto en los Estados Unidos. Y se fijan acá en el noreste, yo estoy acá arriba, esto está creciendo, estos son los centros que han estado realizando trasplante hepático por metástasis hepáticas.
Ese es un estudio donde Luis Ruffolo, uno de mis residentes, está cooperando y haciendo este estudio con nosotros, junto con la Universidad con la Clínica de Cleveland, en el cual esos son nuestros criterios de inclusión, sus criterios de inclusión de Cleveland, que son similares, pero no idénticos en todo. Somos muy cuidadosos con las mutaciones y tenemos 54 pacientes fueron evaluados, de los cuales 44 se cayeron del estudio. ¿Por qué? Porque progresaron ante la enfermedad o porque tenían todavía el primario, y cuando paramos la quimio para quitarles el primario y poder ir después a trasplantes, progresaron o ya no respondieron después a la quimio. Pero 10 pacientes, serían 11 porque acabamos de hacer una la semana pasada, pero 10 pacientes fueron para metástasis. La gran mayoría recibieron por donador vivo, porque es muy difícil conseguirles un órgano en los Estados Unidos para estos pacientes porque tienen un MEL score muy, muy, muy bajo. Y estas son algunas de las características de estos pacientes. La gran mayoría fueron del lado izquierdo. En mi institución no hemos hecho ninguno del lado derecho. Somos muy cuidadosos con eso. Y estas fueron las complicaciones que ha existido en los pacientes. Una estenosis biliar, una fuga biliar, que esto es más común en los living donors, una trombosis de la arteria hepática, que eso también pasó en otro paciente. Y esos son los resultados similares a los que publica Noruega, con unos buenos resultados en la sobrevida de los pacientes. Lógicamente, no tenemos un seguimiento tan largo como lo tiene Noruega. Un paciente falleció por recurrencia, creo que fue un par de años. Y para concluir, quiero comentar y decir que el trasplante hepático es viable y se puede hacer en pacientes que son irresecables, y tenemos que ser cuidadosos en poder seleccionar al paciente adecuadamente con los criterios que los comenté y con factores que son favorables. La mayoría de los pacientes creo que deben de ser, o todos los pacientes deben ser sometidos a estar en un protocolo. Esto debe haber registros en donde se pueda demostrar lo que se está haciendo, y debemos de publicar lo que estamos haciendo. Mucho crecimiento en los Estados Unidos que se ve, y creo que esto va a ser algo que va a crecer todavía aún más. Y pues bueno, yo estoy emocionado de ver qué es lo que va a venir después. Debe ser realizado por centros con alta experiencia porque eso es una nueva especialidad, creo yo, que se juntan los hepatólogos con los oncólogos, hepatooncólogos yo les llamaría, y esto ha forjado una nueva especialidad. Con eso termino, y una vez agradezco mucho a la Asociación Mexicana y al doctor Melchor por la invitación. Muchas gracias, Roberto. Tuve un problema del internet, por eso es que se cortó la señal, y ya damos un espacio a 10 minutos de preguntas, sobre todo de la audiencia. Comentaba yo sobre la calidad de vida. ¿Qué me pueden decir lo que sucede con estos pacientes que son sometidos a mucho tratamiento con quimioterapia, a muchas cirugías con la finalidad de alcanzar sobrevida libre de enfermedad? ¿Qué opinan de la calidad de vida, doctora Ruiz, doctor Roberto, doctor Sebastián? Pues mira, sin duda no podemos tener a ningún paciente en quimioterapia todo el tiempo. Eso es más que claro por las toxicidades que lleva y per se, y porque, bueno, vamos desgastando metabólicamente mucho al paciente. Sin embargo, en el caso que presentó el doctor García, el paciente no estuvo en quimioterapia continua. Si bien tuvo varias cirugías, esto permitió algunos tiempos de descanso. Y sobre ese punto, sobre las cirugías y la calidad de vida, el doctor Roberto iba a decir algo cuando se suscitó toda esta situación del internet. Muy bien. ¿Estoy ahí? Sí. Sí, es que no vi mi imagen. Pero bueno, para comentar sobre la calidad de vida, definitivamente calidad de vida es muy importante. Nosotros hicimos un estudio de calidad de vida en los pacientes, el primer estudio en ALPS en pacientes con calidad de vida. Y la muestra fue alrededor de, creo que 30 y tantos pacientes que hicimos, en los cuales los tomamos en cualquier momento. Pudieran haber tenido
o el ALPS hace un mes o 2 meses, como pudo haber sido si tuvieran recurrencia y estuvieran en quimioterapia, ¿no? Y las preguntas fueron enfocadas con estudios que se han hecho en oncología por ASCO, en los cuales veíamos, se comparaba con la población en general, y era muy similar y no había diferencia significativa con la población en general. Esos eran los pacientes de ALPS. Ahora, el concepto de mucha gente que cree que los trasplantes les va mal, creo que inicialmente, o sea, trasplantes llevan existiendo desde los finales de los 60, cuando era experimental. Hoy en día llevamos más de 25, 28 años haciendo trasplantes por donadores vivos. La experiencia ha mejorado muchísimo y los resultados son muy buenos. Y yo invitaría a muchísima gente a leer cuáles son los resultados hoy en día de trasplantes, porque si nos quedamos con los conceptos anteriores, están muy mal, desafortunadamente. Y la inmunosupresión es algo muy leve en pacientes con trasplante hepático. Por ejemplo, los pacientes con trasplante renal requieren mayor niveles de inmunosupresión y es muy bien tolerada la inmunosupresión. Y los pacientes con trasplante hepático, nuestro protocolo por metástasis hepáticas es una inmunosupresión aún más ligera. Los pacientes al año están únicamente con un solo medicamento, ya sea sirolimus, que es uno de los más comunes que les damos a estos pacientes. Entonces, muy bien tolerado, tenemos que esperar, tenemos que ver más resultados, tenemos que validar lo que los noruegos han hecho, y ahí vienen estudios que van a estar saliendo, y la sobrevida puede ser excelente, y la calidad de vida también. Ahora, estamos seleccionando a una población muy importante. Si tú te fijas en la edad de mis pacientes que hemos trasplantado, ninguno pasa a los 55 años. Todos tienen es muy diferente a la población en general de pacientes que estamos resecando de hígado muchas veces en general, o a los pacientes que hacemos trasplantes por cirrosis. Es muy diferente. Por eso es que también pueden tener tan buenos resultados. Sí, continuando un poco con las preguntas que llegaron al chat, muchas contestadas en la presentación del doctor Roberto Hernández, pero una un poco recurrente fue en el caso de resección de metástasis con bordes vasculares próximos, ¿cuál es la estrategia sugerida? Y en relación a esto, si un borde de resección R1 vascular, ¿qué implicación oncológica tiene? Doctor Roberto Hernández, no sé si nos quisiera ayudar a contestar estas preguntas. Pues así como ayudar, no voy a poder ayudar mucho porque hay mucha controversia en esa pregunta. Si tú le preguntas al doctor Torsili, que hace unas cirugías un poco interesantes en las cuales muchas veces está reseca digitalmente, y como Swiss cheese, y si dice que un borde positivo vascular no es un borde positivo hepático, o sea que si dejas o sea que si respetas la vascularidad, a pesar de que tengas células positivas, el pronóstico del paciente va a ser mejor. Todos estos estudios han sido retrospectivos, muy pequeños grupos. Yo siempre he pensado que debe hacerse una resección completa en estos pacientes, y si la lesión está involucrando algo vascular o en contigüidad, debe de resecarse. Esa es mi opinión, pero tampoco lo estoy basando en muchísima evidencia. Y ahora con trasplante hepático, pues más aún, si se puede resecar teniendo varias lesiones, pues más aún, porque quitas todo el hígado y pues no va a haber recurrencias en estos pacientes, lógicamente, ¿no? Ok, muchas gracias. Y otra pregunta, si la inmunosupresión se maneja distinto en el paciente con trasplante oncológico hepático que en el paciente con trasplante hepático por causas no oncológicas. Sí, definitivamente. Y lo comenzamos igual, los 3 medicamentos, Cellcept, pues micometilphenolate, tacrolimus y esteroides. Los comenzamos igual que cualquier paciente cirrótico trasplantado, pero la dosis es más baja, los niveles que buscamos son más bajos, y hacemos lo que llamamos tapering, que bajamos los esteroides mucho más rápido. A los 3 meses los pacientes ya no tienen esteroides,
El CELCEP normalmente entre 6 a 9 meses ya lo quitamos y alrededor de 3 meses cambiamos, si el paciente no tiene complicaciones quirúrgicas, cambiamos de tacrolimus a sirolimus, porque aparentemente el sirolimus, que es un mTOR, un mTOR, inhibidor de mTOR, aparentemente tiene unos efectos antioncogénicos que podrían ayudar. Y esto se ha visto mucho en el carcinoma hepatocelular en algunos pacientes. Y eso es lo que utilizamos a largo plazo. Ok. Pues listo, muchas gracias. Tuvimos 210 participantes. Agradecemos que se hayan conectado desde distintos países hermanos: Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, de Estados Unidos, de Guatemala, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana. A todos, muchas gracias. Agradezco a la doctora Erika Ruiz por haber participado con nosotros, por sus comentarios. Mucho de lo que logramos en el día a día es gracias, como comentaba Roberto, al equipo de oncólogos médicos. Aquí, sin duda alguna, es vital la comunicación que tenemos con ellos. Y bueno, muchas gracias, Sebastián, por la presentación del caso. Y Roberto, pues esta es tu casa, bienvenido siempre y esperamos contar contigo en las siguientes oportunidades. Muchas gracias a todos. Gracias, y gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación.